¿Y si el tanque más poderoso de Gran Bretaña hubiera sido diseñado por una empresa que hacía máquinas expendedoras de cigarrillos? Una máquina creada para destrozar con un solo disparo a los tanques soviéticos IS-3, pero cuyo inteligente sistema de puntería se averiaba más a menudo de lo que disparaba. Sus tripulantes odiaban servir dentro de ese infierno de acero, y los mecánicos rezaban para que simplemente arrancara. Esta es la historia del FV-214 Conqueror, Conquistador, un monstruo de 64 toneladas, nacido del pánico tras un solo desfile. Un tanque que debía ser la pesadilla de la URSS, pero que acabó convertido en la pesadilla de sus propias tropas. En esta investigación descubrirás cómo la visión del tanque soviético IS-3 en Berlín causó shock y parálisis en el Estado Mayor británico. ¿Por qué el corazón del tanque fue un viejo motor de avión destinado a calarse constantemente? ¿Por qué los tanquistas apodaron a la cúpula del comandante celda de aislamiento? ¿Y por qué los cargadores estaban listos para tirar por la ventana el genial eyector automático de vainas? Y lo principal, ¿por qué este titán, en el que se invirtieron millones, sirvió solo 11 años sin disparar ni una sola vez al enemigo? Y cómo su fracaso vergonzoso llevó a la creación del legendario Chieftain. Esta no es una historia de tecnología gloriosa, es la historia de cómo el miedo, el pánico y la prisa ingenieril crean un arma que se sabotea a sí misma. ¿Listo para ver cómo es el titán más problemático e inútil de la Guerra Fría? Entonces, acompáñanos hasta el final. Septiembre de 1945. El aire sobre la devastada Berlín era espeso, cargado de polvo y tensión latente. La guerra en Europa había terminado formalmente, pero por las calles de la derrotada capital del Tercer Reich se desarrollaba un nuevo acto del teatro geopolítico, el desfile de las tropas aliadas. En las tribunas, entre el alto mando, había oficiales británicos. Observaban con interés profesional mezclado con legítimo orgullo el paso de sus columnas de vehículos, los cañones pulidos. Parecía una demostración de victoria compartida. Pero ese día, la victoria mostró de pronto dos caras muy diferentes. Su tranquilidad fue arrasada por el rugido de motores diésel y el chirrido de orugas de una fuerza nueva y desconocida. Sobre el adoquín rodaron 52 tanques pesados soviéticos, cuya sola visión hizo enmudecer hasta a los veteranos más experimentados. Eran los IS-3. No se parecían a nada que los aliados hubieran visto antes. Su silueta era la encarnación de una nueva y aterradora filosofía del blindaje. En lugar de las formas angulosas de siempre, tenían líneas aerodinámicas, casi orgánicas. Una torreta masiva, aplanada y semiesférica, sin ángulos atractivos para un proyectil. Y sobre todo, esa nariz de lucio. La parte frontal del casco, formada por dos planos de blindaje que se unían en un ángulo agudo. No era solo diseño, era cálculo. Este blindaje no recibía el impacto, sino que lo hacía deslizarse, rebotar, perder energía. Para los tanquistas y diseñadores británicos, acostumbrados a luchar contra tigres y panteras, fue un shock. El enemigo no se había estancado, había dado un salto hacia adelante, adelantándose años. Los alarmantes cálculos circularon en los cuarteles al instante. El orgullo del ejército británico de posguerra, el tanque medio Centurion Mk1 recién incorporado, parecía indefenso en un enfrentamiento hipotético con el IS-3. Su cañón de 76 milímetros, efectivo contra la Pantera, difícilmente podría amenazar seriamente el frontal del IS-3 a distancias reales de combate. Y el proyectil de 122 milímetros del pesado soviético, a su vez perforaba con facilidad los 76 milímetros de blindaje del Centurion desde kilómetro y medio. No era un duelo, era una masacre anunciada.
Los informes de inteligencia empeoraron el pánico. La URSS preparaba la producción masiva del IS-3. En la imaginación de los estrategas de Londres surgía una pesadilla. Miles de estos colosos de acero construidos en la retaguardia, avanzando de pronto sobre Europa Central. Ningún Centurion podría ser un obstáculo serio. No había que alcanzarlos, había que saltar un escalón. Así nació una misión clara y desesperada. Había que crear no solo un tanque nuevo, sino un asesino de titanes especializado. Una máquina cuya potencia se concentrara en una sola cosa: detectar y destruir con garantías un tanque pesado soviético desde una distancia, donde éste ni siquiera supiera de dónde venía el golpe. El énfasis pasó de la versatilidad a la pura potencia de fuego y alcance. Este futuro proyecto, con el frío índice FVZ-214 y el temible nombre Conqueror, Conquistador, llevaba desde su concepción el espíritu de una fría venganza a distancia. No sería una espada para atacar, sino una masa precisa y pesada en el puño acorazado de la defensa. Y para forjarla, los ingenieros británicos tuvieron que recurrir a proyectos que la propia historia parecía haber archivado. El trabajo para responder al desafío soviético no empezó de cero. Buscando una solución rápida, los ingenieros británicos rebuscaron en los archivos militares. Su atención la captó el proyecto A-45, un ambicioso tanque pesado de apoyo a la infantería, desarrollado al final de la guerra, pero que nunca pasó de la etapa de prototipo. Su masivo y resistente chasis parecía la base ideal para la nueva máquina. Tenía la resistencia necesaria para soportar el peso de una torreta y un cañón monstruosamente pesados. Así, el futuro Conqueror estuvo condenado desde el principio a heredar los rasgos de una era pasada, el concepto de un tanque lento pero súper protegido para la infantería. El plan inicial parecía lógico: montar en ese chasis una nueva torreta poderosa con un cañón de 120 milímetros. Pero los primeros cálculos y el flujo creciente de datos de inteligencia hicieron dudar que ese calibre fuera suficiente. No solo había que enfrentarse al IS-3, sino a sus potenciales sucesores. Se necesitaba una ventaja absoluta. Por eso, en 1949, el proyecto se revisó radicalmente. Se abandonó el cañón de 20 libras, 84 milímetros, considerado inicialmente, en favor de un verdadero gigante, el cañón rayado de 120 milímetros L1. Este paso no tenía precedentes en la construcción de tanques británica. El cañón se creó con un solo objetivo: su proyectil perforante debía atravesar el blindaje soviético más grueso a distancias superiores a 2 kilómetros. Pero crear ese cañón y una torreta para él fue más difícil de lo previsto. El tiempo pasaba y el ejército necesitaba desesperadamente algo con que entrenar y probar. Así nació un híbrido de compromiso y bastante curioso: el tanque FV-221 Carnarvon. En esencia era el chasis del futuro Conqueror, pero coronado con la ya probada torreta del Centurion Mk2 con su cañón de 20 libras. 21 de estas máquinas nunca estuvieron destinadas a la guerra. El Carnarvon fue un banco de pruebas móvil. En él se probó la suspensión, la transmisión, se estudió el comportamiento del pesado chasis en terreno irregular y se entrenó a los primeros conductores. Este ancestro fracasado fue un valiosísimo pupitre de aprendizaje que permitió descubrir muchos problemas antes de que el chasis recibiera su verdadera y pesada cabeza. Y cuando por fin, en 1954, la ansiada torreta con el cañón de 120 milímetros estuvo lista, los ingenieros ya tenían una idea del difícil carácter con el que iban a lidiar. Cuando en 1955 los primeros modelos de serie del FV-214 Conqueror salieron de la cadena de montaje, mostraron al mundo una apariencia más propia de los dreadnoughts de una época pasada que de los tanques de la era nuclear. Sus 64 toneladas hacían temblar la tierra,
y sus dimensiones aplastaban todo a su alrededor. Su aspecto era elocuente e inequívoco. No era un cazador, era una fortaleza sobre orugas. Un casco bajo y alargado, coronado por una torrenta enorme como una roca fundida, delataba su linaje. 8 pares de pequeñas ruedas de apoyo a cada lado, la rueda motriz en la parte trasera y unas orugas anchas. Todo era un guiño directo al concepto de tanque de infantería británico de preguerra, como el Churchill. El Conqueror no buscaba elegancia ni velocidad. Su propósito era tomar una posición y resistir, aguantando el golpe y devolviendo uno devastador. Uno de los pocos detalles genuinamente brillantes de su diseño fue la suspensión, construida con el sistema del ingeniero Horstman. En lugar de suspensión individual para cada rueda o complejos ejes de torsión, usaba unidades ensambladas, bogies o carretas balanceadas, cada una con 2 ruedas de apoyo y un rodillo de retorno. Estas unidades se fijaban al casco con poderosos resortes horizontales. La ventaja no era la suavidad de marcha, sino una increíble facilidad de reparación. En campo, tras una explosión por mina o un impacto, la tripulación podía reemplazar en minutos una unidad dañada por una de reemplazo, desatornillando unos pocos pernos. Esto convertía al tanque en un blanco estático, en una máquina que podía volver a la acción rápidamente, incluso bajo fuego. Las orugas anchas, de casi 1 metro, ayudaban a distribuir la monstruosa presión sobre el suelo, dándole al Conqueror una sorprendente movilidad en terreno blando o nieve para su peso. Pero si la suspensión era una solución práctica, la planta motriz se convirtió en el talón de Aquiles de todo el proyecto. En el casco del monstruo latía un corazón de avión. El motor de gasolina V12 Rolls-Royce Meteor M120. Este motor era pariente cercano del legendario Merlin, que impulsaba a los cazas Spitfire y los bombarderos Lancaster. En su versión para tanque, fue considerablemente despotenciado, sin compresores y adaptado para el polvo y el marro, pero conservó su rugido característico y su apetito insaciable. Sus 810 caballos de fuerza sonaban impresionantes, pero para 64 toneladas de acero eran claramente insuficientes. La potencia por tonelada era de solo 12,5 CV, haciendo del Conqueror uno de los tanques modernos más lentos del mundo. Podía alcanzar un máximo de 34 km por hora en carretera, pero ese ritmo recalentaba rápidamente el ya sobrecargado motor. La máquina era lenta, poco ágil y, lo que es crítico, tenía una autonomía muy limitada, quemando cantidades enormes de gasolina cara. La cumbre de las rarezas de ingeniería fue la transmisión. Los tanques llevaban una caja de cambios manual de 5 velocidades, pero existía en 2 versiones, la Z52 y su modificación Z52R. Eran mecánicamente similares, pero con una diferencia fatal. El patrón para cambiar de marcha era opuesto, como en un mirror. La palanca en posición primera velocidad en la caja Z52, en la Z52R ponía la marcha atrás. Esto creaba un riesgo constante para los conductores que podían cambiarse de una máquina a otra. Imagina a un conductor, acostumbrado a un patrón, que en pleno combate o maniobras intenta arrancar rápido en un tanque desconocido. En vez de avanzar, el gigante de 64 toneladas podía echarse repentinamente hacia atrás, amenazando con aplastar a su propia infantería, otros vehículos o caer a una cucheta. Esta absurda ruleta rusa no era una falla menor, sino un error garrafal que complicaba el entrenamiento y amenazaba con accidentes. Y mientras las tripulaciones luchaban con los caprichos del chasis y el motor, la principal fuerza del Conqueror, su cañón y su revolucionario sistema de puntería estaban a punto de reescribir las reglas del combate acorazado. Toda la voluminosa construcción del Conqueror servía a un solo fin: llevar a batalla su arma principal. Esta era el cañón rayado L1 de 120 milímetros, uno de los más potentes de su época. Usaba 2 tipos de proyectil, cada uno una pesadilla para el blindaje enemigo. El primero, un proyectil perforante subcalibrado con estabilizadores desechables, APDS. Su núcleo de tungsteno, volando a más de 1400 metros por segundo, podía perforar el blindaje de un tanque pesado soviético a distancias de hasta 2 kilómetros. El segundo,
un proyectil alto explosivo plástico, HESH. Su astucia radicaba en que al impactar, el explosivo plástico se extendía sobre la superficie y luego detonaba, enviando desde el interior del blindaje una letal lluvia de esquirlas que arrasaba con todo dentro del compartimento de combate. Un arma sin perdón. Pero el verdadero avance no fue el cañón en sí, sino el sistema de control de fuego, implementado por primera vez en un vehículo de serie. Los ingenieros británicos integraron un concepto revolucionario, luego conocido como cazador asesino, Hunter Killer. Su esencia era la radical separación de funciones entre el comandante y el artillero. El comandante no tenía solo una escotilla, sino toda una cúpula giratoria que podía rotar 360 grados independientemente de la torreta principal. Dentro tenía su propio visor periscópico, telémetro óptico y controles. Ahora el comandante no era rehén de la visión del artillero. Podía buscar constantemente objetivos en todo el horizonte, medir la distancia por su cuenta y, manteniendo el blanco en su mira, girar toda la torreta principal hacia él. Mientras el artillero apuntaba y disparaba al primer objetivo, el comandante ya buscaba y preparaba los datos para el siguiente. Esto le daba al Conqueror una ventaja táctica fenomenal en cadencia de fuego contra múltiples blancos. Sin embargo, toda revolución tiene su lado oscuro. La cúpula del comandante, esa obra maestra tecnológica, se convirtió en una jaula. El comandante quedaba físicamente aislado del resto de la tripulación, encerrado en su pequeña cápsula blindada en lo alto. Toda comunicación era por el intercomunicador, y si éste fallaba, el comandante se convertía en un observador solitario y sordo. Aún más crítica era la poca fiabilidad del accionamiento eléctrico de la cúpula. Se averiaba con una frecuencia alarmante, y los diseñadores no incluyeron un mecanismo manual de respaldo. Si se estropeaba, el comandante perdía su principal ventaja, la visión independiente, y se veía forzado a mirar en una sola dirección hasta que los mecánicos lo repararan. Así, el sistema creado para la supremacía total llevaba en sí la semilla de la vulnerabilidad. Y mientras el comandante lidiaba con el aislamiento y la técnica caprichosa, al resto de la tripulación, abajo, les esperaban pruebas más terrenales, pero igualmente exhaustivas. Si el comandante sufría el aislamiento en su alto puesto, el resto de la tripulación del Conqueror conocía el infierno en la estrechez del casco de acero. La peor parte la llevaba el cargador. El cañón L1 usaba carga separada. Primero se introducía el proyectil, de hasta 16 kilos, y luego la pesada vaina de latón con la carga propulsora, de hasta 23 kilos. Así, para cada disparo, el cargador tenía que levantar y colocar con precisión casi 40 kilos de metal, y otra vez, y otra, en un compartimento sofocante, caldeado por el motor y los disparos, entre ruido y sacudidas. La munición, 35 proyectiles, estaba dispersa por todo el tanque, parte en la torre para acceso rápido, parte en alojamientos incómodos en el casco. Cuando se acababan los proyectiles más accesibles, el cargador tenía que arrastrarse y sacarlos de huecos de difícil acceso, convirtiendo su trabajo en una agotadora acrobacia. Pero la auténtica maldición de la tripulación fue el mecanismo creado para hacerles la vida más fácil, el eyector automático de vainas usadas. La historia de su creación rayaba en el absurdo. Se encargó el desarrollo a la compañía Mullins, conocida por fabricar máquinas expendedoras de cigarrillos. Al parecer, en el Ministerio de Defensa pensaron que los principios para dar una cajetilla de Lucky Strike y expulsar una vaina ardiente eran similares. La realidad se burló cruelmente de esa idea. El dispositivo, situado tras la recámara, era una pesadilla poco fiable. Tras el disparo, la vaina debía caer en una bandeja, activar un microinterruptor y ser expulsada por una escotilla al costado de la torreta. En la práctica, se atascaba constantemente, se salía de las guías o incluso bloqueaba el cañón, cayendo entre la recámara y el techo.
La escotilla de eyección, además, solía quedar abierta, convirtiéndose en un blanco perfecto para un soldado enemigo con una granada. Las tripulaciones pronto entendieron que solo podían confiar en el accionamiento manual de emergencia, cuyo giro llevaba 5 minutos enteros, una eternidad en combate. En el otro extremo del tanque, en la parte frontal del casco a la derecha, estaba el puesto del conductor. Manejar al gigante de 64 toneladas no era tarea fácil. Palancas de embrague laterales, pedales, la peculiar caja de cambios con sus patrones en espejo, todo requería concentración constante. Sin embargo, muchos conductores, una vez superadas las primeras dificultades, encontraban en ello una peculiar satisfacción. El potente, aunque débil para su masa, motor Meteor, con su característico rugido de avión, daba la sensación de pilotar un verdadero leviatán. Si conducías un Conqueror, todo el mundo se apartaba de tu camino, recordaban los tanquistas. La visión a través de los periscopios era limitada y el estruendo de las orugas de acero ensordecedor, pero la interacción puramente mecánica con esta mole funcionaba. Eso sí, mantener esa interacción operativa era una tarea que caía sobre otros hombros, los de las brigadas de reparación, para las que cada salida del Conqueror a maniobras se convertía en una lucha de horas contra sus dolencias crónicas. Una vez en servicio, los Conqueror fueron asignados a unidades del ejército británico del Rin en Alemania Occidental, en el filo más candente de la confrontación con el Pacto de Varsovia. Su papel táctico estaba claramente definido y era bastante pasivo. Estos gigantes pesados no debían participar en rupturas rápidas del frente o batallas de maniobra. Su lugar eran posiciones preparadas de antemano en la segunda línea o en los flancos. Actuando como francotiradores de largo alcance, debían cubrir a las fuerzas principales de Centurions, buscando y destruyendo tanques pesados soviéticos, sobre todo aquellos IS-3, desde distancias donde estos eran inefectivos. Sobre el papel, el concepto era impecable. Sin embargo, la realidad operativa convirtió rápidamente este cuadro ideal en una auténtica pesadilla. El Conqueror resultó ser una máquina de fiabilidad catastróficamente baja. El motor Meteor, trabajando forzado, se recalentaba y averiaba constantemente, negándose a arrancar con frío o tras una marcha. La caprichosa electricidad de la cúpula del comandante, de la que dependía la principal ventaja del tanque, fallaba con una frecuencia deprimente. El eyector de vainas, como se esperaba, solo funcionaba de vez en cuando. Cada salida a maniobras se convertía para la tripulación en una lucha no contra un enemigo simulado, sino contra su propia máquina. Los equipos de reparación de las unidades de evacuación trabajaban sin parar. Se volvieron virtuosos en reemplazar las unidades de suspensión Horstmann en pleno campo y en reparar punto por punto el cableado, siempre estropeado. Las piezas de repuesto se consumían para mantener operativas estas 185 máquinas en cantidades increíbles. Cada Conqueror listo para el combate en la primera línea representaba montañas de recursos y horas hombre. Mientras tanto, el enemigo esperado, las armadas de IS-3 soviéticos, nunca apareció en el horizonte. El mando soviético, para sorpresa de Occidente, hizo una elección estratégica diferente. Resultó que el IS-3, con toda su imponente y aterradora apariencia, también tenía muchos problemas: un compartimento de combate estrecho, baja cadencia de fuego y su propia falta de fiabilidad. La URSS, al igual que Gran Bretaña, llegó a la conclusión de que el futuro no estaba en monstruos pesados y muy especializados, sino en tanques de batalla principales versátiles, que combinaran movilidad, protección y potencia de fuego. Mientras los Conqueror atormentaban a sus motores en los campos de prueba alemanes, los Centurions pasaban por profundas modernizaciones, recibiendo primero el cañón de 84 milímetros y luego el famoso L-105 de 105 milímetros, capaz de enfrentarse a cualquier blindaje soviético. La necesidad de un caro, caprichoso y lento asesino de titanes desapareció por sí sola. Su era, sin haber llegado a empezar, ya tocaba a su fin.
A principios de los años 60, el destino del Conqueror estaba sellado. Su valor en combate ya no justificaba los monstruosos costes de operación. El especializado asesino de tanques pesados era innecesario en un mundo donde el propio concepto del tanque pesado se volvía obsoleto. En 1966, solo 11 años después de su entrada en servicio, las 185 máquinas fueron retiradas del ejército británico del Rin. Su corto servicio fue una ilustración perfecta de una rama muerta en la evolución de los vehículos blindados. Sin embargo, el legado de este gigante de acero no se desvaneció. Resultó ser sorprendentemente resistente. El heredero directo y mucho más exitoso del Conqueror fue el tanque de batalla principal, Chieftain. De su predecesor, tomó dos elementos clave: un potente cañón rayado de 120 milímetros, aunque de un diseño completamente nuevo, el L-11, y, lo más importante, la desarrollada filosofía del sistema de control de fuego caza-asesino. Los ingenieros británicos aprendieron de la amarga experiencia. El comandante del Chieftain tenía capacidades similares de búsqueda independiente de blancos, pero sin el aislamiento fatal y la electricidad caprichosa de la versión temprana. Así, el Conqueror se convirtió en un campo de pruebas costoso pero necesario para tecnologías que definirían el aspecto de los tanques británicos durante décadas. Hoy, los Conqueror solo pueden encontrarse como monumentos silenciosos. La mayoría de las máquinas retiradas fueron usadas como blancos en campos de tiro o se oxidan lentamente a las puertas de bases militares y en museos al aire libre. Uno de los veteranos incluso sirvió de hogar inual a un gato callejero llamado Stanley, que vivió años dentro de su casco vacío. Esta imagen, un coloso poderoso pero abandonado, se convirtió en el símbolo perfecto del fin de toda una era. La era en que la guerra del blindaje y el calibre dio paso a la guerra de la electrónica, el equilibrio de características y la versatilidad. El Conqueror nunca se enfrentó en batalla al IS-3, pero su historia muestra claramente que a veces la respuesta más temible llega a la guerra equivocada. Nació del miedo a un fantasma de acero con nariz de lucio, y murió cediendo su lugar a máquinas más perfeccionadas y prácticas, para las que, irónicamente, él mismo dio las ideas.